Bien, vamos hoy a comenzar con esta regresión y a partir de ahora vamos a comenzar a relajar tu cuerpo. Para eso vas a tener los ojos cerrados todo el tiempo. Así que cerrá los ojos, acomodate. Vos me escuchás bien, ¿no? Sí. Bien. Entonces, vas a comenzar a respirar profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca. Muy despacio. Profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca, sintiendo cómo el aire penetra por todo tu cuerpo, y ese aire que entra y sale por tu boca es como si estuviese de a poco recorriendo todo tu organismo y limpiando todo lo que lleva a su paso. Respiro profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca, concentrada solamente en mi voz. Y así con esta respiración, lentamente, vas a comenzar a sentir cómo todo tu cuerpo comienza a relajar. Muy de a poco, despacio. En principio vas a sentir cómo comienzan a relajarse tus pies. Sentilos. Empiezan a relajarse tus pies. Lentamente. Cuando ya empiezo a sentirlos relajados, siento cómo comienza a relajarse mis piernas. Muy despacio, muy a poco. Mis piernas comienzan a relajarse. Cuando ya comienzo a sentir mis piernas como lentamente comienzan a relajarse, voy sintiendo cómo de a poco comienza a relajarse mi cadera, y de a poco, despacio. Y ahora sí siento los pies y las piernas relajadas. Y siento como lentamente de a poco comienza a relajarse mi cadera. Y sigo respirando así profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca. Sintiendo como ahora mi cadera ya se va relajando, ¿no? Y comienza a relajarse mi espalda. Siento el aire bien profundo que entra y lo voy soltando lentamente. Voy sintiendo cómo mi cabeza, mi mente comienza a callarse, a relajarse. Y mi espalda empieza a relajarse. La relajación la voy sintiendo cómo sube hasta mis hombros, despacio. Ya siento mi espalda y empiezo a sentir mis hombros cómo se relajan, mientras que sigo respirando profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca. Ya mis hombros están relajados y comienzan a relajarse mis brazos. Siento cómo se relajan mis brazos, se relajan mis muñecas, mis manos. Siento mis manos relajadas,
todo el resto de mi cuerpo relajado. Esto puede producir que casi ya no lo sienta mi cuerpo o que lo sienta muy pesado contra el colchón. Depende. También comienza a relajarse mi cuello, poco a poco, y siento como la relajación comienza a subir por la nuca, despacio. Puedo llegar a sentir todo un cosquilleo en la cabeza, cuando la cabeza va relajándose. Y la relajación comienza a fluir por mi frente y por mi cara. Se relaja también mi cara. Suelto los músculos de mi cara para que estén relajados. Y así todo mi cuerpo comienza a estar relajado. Mi mente sin juicio, concentrada solamente en mi voz. Ninguna otra cosa interfiere. Estamos vos y yo solo conectados para ver qué es lo que tu alma necesita trabajar, qué es lo que tu alma necesita sanar. Ya dejo natural la respiración, no me ocupo más de ella. Y lo que voy a hacer va a ser concentrar toda mi energía detrás de mis ojos. Toda mi energía concentrada allí detrás de mis ojos. Como si yo estuviese mirando y detrás de mis ojos hubiese una pantalla donde todo se va a proyectar y yo voy a poder ver. Todo va a estar allí. Y detrás de mis ojos voy a comenzar a imaginar una puerta. Una puerta del tamaño como se me manifieste. Una puerta del material que aparezca. Vaya a saber, la puerta quizás es muy grande, quizás es pequeña, quizás tiene manija, quizás son doble puerta y es para empujar, vaya a saber cómo te la estás imaginando. Una puerta detrás de mis ojos, está allí. Y una vez que comience medianamente a imaginar esa puerta, voy a levantar mi mano izquierda un poco altita para que yo pueda darme cuenta con el movimiento de la señal de esa mano, de ese brazo cuando lo levantes, que ya medianamente estás visualizando esa puerta. Tómate tu tiempo, no hay ningún tipo de apuro, no tenés que cumplir conmigo con ningún tiempo. Imagino una puerta detrás de mis ojos. Quizás tomo como molde cualquier puerta de casa y la pongo allí detrás de mis ojos. Y me cuesta. Una puerta detrás de mis ojos. Eso. Bien, entonces, ahora vas a acercarte si es necesario a esa puerta. Si tiene picaporte, vas a enfocarte hacia el picaporte. Si es para empujarla, empujarás. Y si es de otra manera, utilizarás la forma que sea. Pero vas a comenzar lentamente a abrir esa puerta. Despacio, poco a poco. Y cuando empieces a abrirla, vas a poder escuchar cómo cruje esa puerta cuando la abrís. Lentamente estás allí abriendo la puerta. Y detrás de esa puerta vas a ver una habitación donde en la medida que vayas pudiendo abrir, vas a ver que hay con una baranda una escalera caracol que está a ras de piso y que desciende profundamente. Te puedes ir arrimando hasta que llegues al borde de esa escalera caracol y puedas mirar hacia abajo. Vas a ver que no ves el fondo,
solo ves la escalera caracol que desciende. Si ya estás allí, parada frente a la escalera, muéveme la mano, por favor. Lo que miro es una luz Eso, violeta muy fuerte. eso es. Mira esa luz violeta en el cielo. Y contame, ¿de dónde sale esa luz? Es como que viene desde muy abajo, desde el infinito, y sube, pero me da mucha tranquilidad, mucha Eso es. paz. Eso es. Sentí esa tranquilidad, esa paz. Sentíla profundamente. ¿Es muy intensa la luz? No. En momentos es muy fuerte y luego desciende. Conforme voy pasando, hay cosas como que no me agradan, pero sigo descendiendo. Como que hay emociones que suben y bajan. Bien, estás descendiendo por la escalera. Es como si fuera un tornado, Ajá, pero que no lastima. bien. Puedo, como si fuera una resbaladilla Ujú, en forma de cono. ok, bien. ¿Y cuáles son las cosas que no agradan de esas emociones? No me detengo a verlas, solo sé que las paso y sigo descendiendo. Eso, seguís descendiendo. Yo voy a contar de 5 a 1 y vos vas a seguir descendiendo. 5, sigo descendiendo lentamente, despacio, de a poco. 4, continúo descendiendo lentamente, despacio, poco a poco, yendo cada vez más profundo. 3, continúo descendiendo lentamente, despacio, de a poco, paso a paso, yendo cada vez más y más profundo. 2, continúo descendiendo lentamente, despacio, de a poco, yendo cada vez más y más profundo, más abajo, más atrás. 1, estás allí, todo lo más abajo que hayas podido llegar y hay más para seguir descendiendo. Y estando allí, contame, ¿qué sentís? ¿Qué está sucediendo? Me siento perdida. Eso es. Siento que llegué a un lugar vacío donde me siento perdida. Eso es. Sentí como te sentís perdida. Sentilo profundamente. Estoy perdida. Bien, ¿y ahí dónde estás? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Cómo es? A lo lejos es como si hubiera un rayo de luz, Ujú, pero no avanzo, solo me quedo mirando el rayo de luz ajá. y me quedo adentro del rayo violeta. Ok, bien. Solamente ilumina el rayo violeta. No hay luz fuera de eso. Solo la luz a lo lejos. ¿Es Sí, así?
Si me salgo del rayo violeta, todo está oscuro alrededor. Ok, Es como si fuera una parte del universo. bien, bien. Y a Entonces lo estás ahí. lejos Sí. está esa luz y sé Eso, que en esa luz estoy dejando algo eso es. que no Es, me quiero desprender de él. ok, bien. Entonces, yo voy a contar a tres y a la cuenta de tres te vas a dar cuenta qué es lo que estás dejando. Uno, dos, tres. ¿Qué estás dejando allí? Mi vida ¿Y a qué se debe que estés dejando tu vida ahí? acabo de fallecer. Ajá, bien, ok, ok. Y acabas de fallecer de la vida, ¿de qué vida? ¿Cómo era tu vida antes? A ver, fíjate un poquito. Tu alma sabe. ¿De qué vida venís? Sé que soy un hombre. Eso es. Sé que soy un hombre, sí, ¿qué No más? me veo, me percibo. Sí, Sé que trabajé en mucho amor, sí, pero estuve solo, bien. ¿Recordás muy por, solo. ¿recordás por casualidad tu nombre? No, Bien. Bien. ¿Recordás las circunstancias de tu muerte? no, Bien, ok, porque estoy en la luz, no estoy en el cuerpo. bien. Bueno, avanza un poco más, ahora que estás libre y en la luz. Y fíjate si alguien se te acerca, si vienen algunos seres. A ver qué pasa, contame. Estoy tranquilo. Ujú, bien, Fui un guerrero, ajá, bien, un indio. ok, muy bien, sí, bien. Águila blanca me decía. Águila Blanca es tu nombre. No Bien, sé, solo sé que así me llamaban. ok, bien, Águila Blanca. ¿Qué más recordás? ¿Recordás algo más? Mucha información espiritual. Ujú, Nos matamos unos a otros sin saber que somos la misma luz. sí, Me siento muy impotente de no ujú. poder hacer nada. Ah, nada con respecto a qué. A salvar nuestras almas. Ujú. Por esto de que se mataban, ¿me lo decís? Sí. Bien, Nosotros no le hacíamos daño a nadie. ok. Ellos llegaron Ujú, y nos asesinan, bien, pero ellos no entienden lo que es la luz del espíritu, ujú, hacia dónde viajamos, claro, hacia dónde vamos. claro. Y entonces vos crees que ya ha llegado esa luz hacia donde viajás. Desde que la dejé, yo ascendí al túnel de la luz, Ajá, bien. solo que no quería irme de ahí, ¿A qué se no debe? de esa manera. ¿A qué se debe? Que no querías irte muriendo así, que te mataran, digamos. Me gustaba mi vida ahí,
Ujú. Bien. Bueno, fíjate, avanza un poquito más allí. Fíjate si te encontrás con alguien, si vienen a recibirte, si viene algún ancestro, algún guía. Fíjate bien. Sí, ¿Quién viene? A ver. mis antepasados, Eso es. Bien, acércate a ellos entonces. los sabios de la Ujú. tribu. Eso es. Bien, bien. Ya te has alejado entonces del plano de la tierra, entraste a una dimensión de amor, una dimensión espiritual. Y descríbeme qué está pasando. ¿Qué pasa con estos antepasados? Mucho amor, Eso mucho es. amor. Eso es. Sentí ese amor, sentilo. Nos abrazamos con mucha alegría, Eso es. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Bien? sonrientes, Ujú. tranquilos. Muy bien. Creo que es mi abuelo quien me recibe. Trae un bastón, Ah, pero está vestido como con una túnica. ujú. Mucho amor es lo que te da, mucho amor. Eso es. Sentí todo ese amor que te dan. Sentilo. Eso es. Contame, ¿cómo es el lugar? No lo veo, Ujú. solo siento esa luz que va y viene. Sí. Es como si no me permiten verlo, Ujú. pero ¿Podés, sé que he estado ahí, sé que soy parte de ahí. bien. ¿Podés percibir algún tipo de cuerpo que tengas? No, Ujú. solo sé que soy una luz que me integro a ellos. Ajá. ¿Y los antepasados tienen el mismo color que vos, de luz, o distinto? Más radiante. Ajá. Bien. Ahora todo se torna en una luz blanca, blanca, blanca. Ujú. Bien, muy bien. Seguí avanzando. Seguí, Y anda ellos se contando. están alejando. Ujú. O yo Bien. me estoy alejando. Ajá. ¿A qué se debe que te estés alejando? Como que voy viajando. Ajá. Bien. Como que si ese rayo de luz me jala hacia otro lado. Ajá. Bien, seguí. ¿Qué más? Seguí. Fíjate mientras te jalan, a ver si por casualidad aparece algún ser superior, algún guía tuyo. Fíjate. Siento como si trajera muchas, no sé si son personas, pero siento mucho, es que es algo bien raro, siento algo atrás de mí, Sí. pero no logro, es que es como algo nuevo, no logro ver si son personas, si son luces. Ujú. Es algo indescriptible que nunca había vivido. Bien, tomate tu tiempo. Tranquilo. Y fíjate si podés empezar a darte vuelta para mirar de a poco, a ver qué vas percibiendo de lo que es, qué son, si son energías.
Fíjate si son energías, si las reconoces. Son un grupo, eso sí. Cuando me doy vuelta, es un grupo muy grande, pero cuando me doy vuelta, como que son más veloces que yo y regresan atrás de mí. Ok, O sea, hacia donde me muevo, claro, se mueven a una velocidad indescriptible y vuelven atrás de mí. bien. Bien, seguí contándome qué es lo que va sucediendo. ¿En algún momento viste escenas de tu vida, como las que me contaste al principio, más escenas? Sí. ¿Mm? ¿Qué se veían en esas Me escenas? siento como si estuviera, Como si estuviera, ¿dónde? es como si estuviera en un lugar que no conozco, pero es como si hubiera, como si fuera un lugar de mucho aluminio, Ajá, como de, percibo el fierro, ajá, bien. percibo el metal, Ujú, es como si me tuvieran como en una especie de quirófano, ajá, bien, pero no les veo la cara. bien. ¿Y estás acostado? Me tienen sujeta de las manos, Ajá. ¿Quiénes? no sé. Bien. Seguí, ¿qué más pasa? Me pusieron algo en la espalda, como unos tubos en la Sí, espalda, sí, y me conectaron algo atrás del cerebro, ajá. Bien, pero no entiendo lo que hablan entre ellos, Jorge. no importa, no importa. Ya vamos a ver. Por casualidad, vos fíjate, ¿tiene algún tipo, la vestimenta la llegás a ver de estos seres? No, no, solamente me tienen sujeta mi mirada a una luz que no me deja ver a los lados, Ajá. mi cuello. No podés ver a los lados y no podés ver hacia adelante. No, Bien. solo siento mis manos atadas de las muñecas Ujú, y bien, los tubos de la espalda no me dejan mover. bien. También me tienen como con grilletes en los pies, Ujú, pero estoy tranquila bien. porque siento que si no dejo de ver esa luz estoy bien. Ok, Es lo perfecto. único que sé. Bien, perfecto. Y fíjate, si supieras, fíjate si puedes asomarte un poco sin dejar de estar en la irradiación de luz, a ver si te das cuenta de dónde estás. ¿Qué es ese lugar? Tu alma sabe. Te vas a cubrir con esa luz para protegerte y no sentir nada y vas a poder mirar dónde estás. Fíjate bien. ¿Qué es el lugar? Mm, Es como si te lo dijera, no lo vas a creer, pero no son como nosotros. Ujú, bien. ¿Ya los pudiste ver a ellos? No, solo sé que no son como nosotros. ¿Y qué te hace sentir o pensar que no son como nosotros? ¿En base a qué me lo decís?
porque es como si ellos controlan mi mente y no me dejan hablar. Ajá, bien, ok, ok, Lo que no pudieron controlar fue mi espíritu. bien, ok, perfecto. Entonces te voy a pedir a ver si podés desdoblar el espíritu y cubierto con la luz podés sobrevolar el cuerpo, fíjate. Tu alma puede hacer eso. A ver qué ves, qué escenario ves. Estás cubierta por la luz, cubierto por la luz. No, estoy bloqueada, no veo. Ok, bien. ¿Ves algo que haya arriba en el techo? La Ajá, luz blanca, bien, muy blanca, como si bien. fuera un hospital, pero no lastima. Ajá, bien. Y fíjate bien, yo voy a contar a 3 y vas a ver si es un hospital o es un... Controlan tu mente, Claro, bien. Entonces, ¿parece porque más un hospital o parece otra cosa? no, parece más como donde hacen estudios, Como un laboratorio. como, sí, Ajá, pero como si hicieran cirugía, pero es un laboratorio humano. Es un laboratorio humano. ¿es humano? Tienen más cuerpos humanos. A los humanos sí puedo verlos, pero no puedo verlos a ellos. Está bien. Bueno, vos ves que hay cuerpos humanos, ¿sí? Allí. Sí, Bien. Hace una cosa. Mira, imagínate que vos levantás la cabeza así para atrás y mirás así con lo que podés del cuello a ver si hay alguien atrás tuyo. Fíjate bien. no son dedos. Bueno, no son dedos como los de nosotros. Ajá. Es como Bien. si fueran vértebras, Ujú. pero vértebras como luces, como no te sé explicar. Bien. Y tienen ojos, O tienen sea, nariz. no usan bisturís, no usan bisturís. Ujú. Todo lo hacen a través de los dedos, todo. Ajá. Bien. Bien. Y si vos pudieras intuir, ¿estos seres son del orden de lo espiritual o no? No, Ajá. Bien. ¿Qué más podés vienen definirme de de ellos? otro lugar. Bien. ¿Qué más podés definirme de ellos? Ojos, nariz, boca, estatura. ¿Qué más me podés decir? Solamente sé que es como si dijeran algo como de lo insólito, que no Ujú. sé qué relación tenga. Sí. Bien, y contame cuál es el No, procedimiento que están haciendo. no nos dejan. Bien, Por lo contame, menos a mí no me dejan. ¿qué están haciendo? Contame el procedimiento. No sé, no sé por qué no me puedo mover, solo sé que siento los tubos a mi Sí, espalda sí, y sentí esos tubos. lo que sí me molestó cuando él tocó mi cuello Sí, fue que sentí sus dedos, ujú. pero no me dejan mover, no puedo moverme. Mi cuerpo no puede moverse. Bien, seguí y contame qué más pasa. Ya no quiero estar aquí. Lo que pasa es que hay que solucionar algo ahí, ese es el tema. Necesitamos solucionar qué pasó, a qué No se debe. pueden, no pueden. ¿Mm? No sé qué estén buscando, pero sé que conmigo no están encontrando lo que ellos buscaban. Bien, ok. No sé qué están buscando. Bien, y fíjate, lo que vos me estás describiendo, ¿es traumático lo que están haciendo o no? ¿O es tranquilo, digamos? No,
Yo no tengo miedo, Ok, solamente que no me dejan verlos. bien, Incluso dicen que me van a regresar porque yo soy muy fuerte. ok, bien. Entonces, contame qué va pasando, a ver qué pasa. A ver si te regresan o a ver qué pasa. ¿Podés entablar relación con alguno de ellos? No, me metieron a una jaula, Ajá, pero tengo que estar con la cabeza hacia abajo. ajá, No bien, puedes verlos. bien. Yo voy a Pero con... ellos saben, te quieren atemorizar, pero ellos saben que yo no les tengo miedo, Ok, bien, porque yo soy muy curiosa y yo quiero interrogar muchas cosas, pero no me van a contestar. ok, bien. Voy a hacerte una Que sí los pregunta volveré a ver. que sí los volveré a ver, dicen. Sí, Bien. Yo voy a contar a tres y a la cuenta de tres vas a ir al origen de esta relación, a ver si empezó antes con estos seres o empezó recién en este momento. Uno, dos, tres. ¿Qué sucedió? Si supieras. es como si me hubieran confundido porque no sé si fue en esta vida o en una vida pasada. Ajá, bien, bien, Solo sé que yo en la jaula me miré como de unos 17 años. bien, ok. Fíjate si vos hiciste algo para facilitar este encuentro. Si tenés algo que ver con esa relación, para fomentarla. No, no creo. Ujú. ¿No diste nunca tu consentimiento para que se produzca eso? No, Bien, ok. porque ellos no son de aquí. Ujú. Está bien, está bien. Entonces sos consciente de que nunca diste un consentimiento ni hiciste un pacto con ellos. No, Bien, ok. Ahora antes de que sigas, vamos a revisar tu cuerpo. Vos vas a escanear todo tu cuerpo para localizar a ver si hay algún implante. Fíjate, tu inconsciente va a escanear todo tu cuerpo a ver si hay algún implante. El implante no necesariamente tiene que ser mecánico, a veces es sutil, a veces el implante está en otra dimensión, pero se siente, se puede identificar. Fíjate, tu alma sabe, recorre todo tu cuerpo. en la cabeza, Ajá, bien. la parte de la nuca. Ujú. Bien, fíjate, tu alma sabe con qué fin está colocado ese implante ahí. Es como si a través de esa cosa nos controlaran el que no vamos a recordar. Ajá, Es como cuando haces experimentos con los animales que les pones el chip y sí, sabes hacia dónde viajan, lo que hacen, sus ujú, acciones. bien, O sea que para ellos somos mascotas. ujú, bien. Entonces vamos a necesitar acá la ayuda de Carla. Vos quédate quieta como estás.
Carla, ¿me escuchás? ¿Podés acercarte de tu mamá? Bien. Vas a acercarte a ella, ¿sí? Y vas a torcerle la cabeza y ella te va a mostrar, vas a torcer la cabeza hacia mi lado y te va a mostrar dónde está el implante. Dónde lo siente, con la mano, mostrarle. Mostrarle dónde, sí, para poder poner tus manos atrás. ¿Dónde está el implante? Como por este lado. Bien, apoyá el celular en la cama y acércate a ella. Poné tu mano en donde está el implante que ella dice. ¿Sí? Ujú. Ahí es ahí donde está el implante. Por ahí, ya. ¿Sí? Ahí. Bien. Yo voy a contar a 3 y a la cuenta de 3, sin tirarle del pelo, obviamente, vas a sacar ese implante. O sea, vas a tomar algo que aunque no sientas nada, vas a tirar del implante de a poco y vas a pegar el tirón, ¿sí? Y lo tirás, ¿ok? Vos no te preocupes, vos haces eso. 1, 2, 3. Sacáselo, imagina que se lo estás sacando, eso, y tíralo, tíralo. Eso, muy bien. Bien, ¿qué se siente ahora? Más relajado, Ajá. como si cortaste algo, pero siguen cables conectados. Bien. Fíjate si te dieron alguna orden con eso, si recordás. No importa Sí, lo que te hayan dicho. ¿Cuál es la orden? que todo lo que hubieran hecho no podemos decir nada. O sea, no sé por qué para ellos es secreto. Ujú. Bien. Bien. Fíjate si esos Pero cables que ¿por qué quedan, no se estudian? no importa, eso después lo hablamos. Fíjate si esos cables que quedan están sueltos y no están agarrados a nada. Soltó Carla algo, pero todavía queda algo pegado. Bien, Carla, Es acércate. como si estuviéramos enchufados a una computadora Bien, donde ellos fíjate, nos están checando. Somos muchos, muchos. bien, fíjate, Carla, de poner la mano de nuevo ahí atrás y como si agarraras así, como si hubiese cables y desconectar. Como si agarraras imaginariamente cables y desconectarlos. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora? Me siento mejor, mucho mejor, Bien, mucho mejor. ahora, desde tu conciencia le vas a hablar a ellos, ¿sí? ¿Ok? Y vas a repetir lo que yo te voy diciendo. Por el poder de mi voluntad, Por el poder de mi voluntad, me, me envuelvo en una esfera azul, no te escucho. me envuelvo en una esfera azul, Creo que esa fue la señal. por el poder de mi voluntad, me ¿Esa fue la envuelvo señal? en una No oigo. esfera azul. Hola, ¿escuchás? Ya te oigo. Bueno, por el poder de mi Por el, voluntad, por el poder de mi voluntad, me envuelvo en una esfera azul me envuelvo en una esfera azul donde ninguna energía extraterrestre puede entrar. donde ninguna energía extraterrestre puede entrar. Está terminantemente prohibido Está terminantemente prohibido entrar en mi campo vibratorio. entrar en mi campo vibratorio. Está terminantemente prohibido tomar de mi energía. Está terminantemente prohibido tomar de mi energía. Y está terminantemente prohibido Y está terminantemente prohibido experimentar conmigo experimentar conmigo o con algún miembro de mi familia. o con algún miembro de mi familia. Bien, ok. ¿Cómo se siente ahora? Bien,
mucho Bien, mejor. bien. Es ¿Te como das? si desconecté una parte de ellos. Ok, bien. Fíjate si tiene, tu alma sabe, fíjate si tiene algo que ver esto con el tema de tus migrañas. No sé, Ujú. porque las migrañas empezaron hace poco. Ok, bien, no Y yo me importa. vi en esa jaula a los 17 años. Ok, bien, seguí. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Porque recordá que sos águila blanca, ¿sí? Si fue en esta vida, fue entonces cuando yo vivía en México. Ujú. Bien, Pero las migrañas han empezado apenas hará unos cuantos años. bien, ok. Bueno, seguí, ¿qué más? ¿Qué más sucede? De ahí no sé. ¿Dónde te liberan ahí? Estábamos en... Wow. Éramos varios. Sí, Estábamos esa vez haciendo una lunada en, en uno de los campos del pueblo sí. y solo me acuerdo que desperté con mucho frío, Ujú, pero no recuerdo qué pasó esa noche. ujú. No le recuerdo, no sé qué pasó, pero no tomamos licor. Ajá, bien. Ahora, ¿como quién me estás hablando? Como yo, como sagrario. Ajá, bien, ok. ¿Y dónde despertaste? ¿Qué pasó? ¿En qué época fue eso? Mm, No te escuché. ¿En qué época fue cuando despertaste? Cuando tenía 17 años fue esa noche. Ajá, bien, ok. Bueno, Yo fui seguí. con un grupo de amigos a hacer una lunada, Sí, pero cuando desperté solo tenía mucho frío, ajá, pero no tomamos licor para decir, no recuerdo, o sea, incluso no me acordaba de esa, de ese momento que viví. claro, bien. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Seguí. ¿Qué más pasa? Nada, Ujú, solamente confundidos regresamos todos a nuestras casas. ajá, bien. O sea que parte de los que estaban con vos también estuvieron en ese episodio, ¿sí? Sí, Ok, incluso puedo contactarlos a ellos y ujú, preguntarles ok. si recuerdan algo. Bueno, bien, bien. Eso es para tarea después. Vamos a concentrarnos nuevamente, ¿sí? Y, y vamos a ver un poquito qué más está sucediendo, ¿no? Vamos a ver el tema un poco del asma, ¿sí? Voy a contar a tres y a la cuenta de tres vas a estar en la experiencia que está originando el asma que padeces. Uno, dos, tres. Estás allí. Fíjate. ¿Qué sucede? ¿Qué es de día? ¿Es de noche? ¿Dónde estás? No distingo, solo sé que me volví a meter a la burbuja violeta. Sí, bien.
¿Y qué sucede ahí? Siento una molestia en la frente de mi cabeza. ¿Sí? Y fíjate qué es esa molestia. ¿A qué se debe esa molestia? Llega como una emoción de dolor, Sí, pero no logro especificar el momento y el punto. sí, Solo sé que es una molestia de dolor que está ahí latente, ajá. Bien, seguí. pero no sé el motivo. Bien, no es el motivo. Seguí ahí en esa luz violeta. Cuando estás ahí en esa luz violeta, ¿en qué encarnación estás? ¿Está en la encarnación donde empezamos o en Águila Blanca? Fíjate bien. Me siento aquí, Ajá, bien. Ok, me siento en este cuerpo. ok, perfecto. Bien, seguí, a ver si podemos ver dónde se originó el tema del asma. ¿Cuál más sabe? ¿Dónde se originó? ¿Qué experiencia la originó? ¿Qué sucedió? No sé, a lo mejor lo borré ese momento, no lo tengo vivido. Ujú. Y si supieras, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Viene algo? Solamente viene mucha tristeza, Eso, sentí esa tristeza, sentíla. Sentíla, a ver si podemos pero es entrar. como si fuera una tristeza acumulada de Eso, no importa, muchas sentí. cosas en la trayectoria de la vida. Eso, sentí esa tristeza profunda. Sentí. Eso. Y seguí. ¿Qué más pasa? ¿Qué más va a pasar? Siento como que si alguien se riera atrás de mí, Ajá. pero no le veo, Bien. como si se riera de mi tristeza. Ajá. ¿Cómo es esa risa? ¿Muy burlona? Sí, Ajá. Bien. mucho. ¿La reconoces? No, Ujú. ¿Dónde están cuando pasa esto que me estás describiendo? yo estoy aquí, Ajá. pero esa risa no es de aquí. ¿Dónde es? ¿De dónde No es esa sé, risa? es como si me siguiera de mi inconsciente, Ok. Ujú. ¿Tiene algo que como si ver? alguien que no me pertenece le alegra el verme así. Bien, ¿tiene algo que ver con ese oscuro que viste cuando me relataste la otra A lo regresión? mejor sí, Bien. pero ahorita no lo veo. Ujú. Bueno, trata de acercarte, fíjate que es importante. Despacito, de a poco, a ver si lo podés ver, puedes acercarte a él o ella, no sabemos qué es. No quiere que tú lo encuentres. Ajá, bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo simplemente quiero charlar nada más, ¿sí? Así que voy a contar a tres y a la cuenta de tres le vas a prestar tus cuerdas vocales y tu garganta para que le hable conmigo. Uno, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Sos bienvenido, bienvenida? Simplemente quiero conversar un momento con vos. Preguntarte a qué se debe que estés con Sagri. ¿Cuál es el motivo de que estés allí? Contame. ¿Qué sucedió? Vos, Sagri, no hagas nada. ¿Eh? Déjalo que él o ella hablen. ¿A qué se debe que estás allí?
Yo quiero decirte que sos bienvenido, pero simplemente quiero saber a qué se debe que estás con ella. ¿Qué sucede? ¿Recordás? ¿Puedes decirme tu nombre? Ujú. A ver, haz un esfuercito más, que quiero saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Recordás? Ujú, ujú. ¿Qué sucede? ¿Esa es tu risa sobre ella? ¿Es tu risa o querés contarme otra cosa? Contame. Dale, que yo te escucho. Nadie te va a juzgar ni te va a censurar. Simplemente quiero escucharte para ver si puedo ayudarte. Quiero morir, Ajá. ¿Y a qué se debe? no puedo. Ah, bien. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? ¿Me querés decir tu nombre? ¿Te acordás tu nombre? Ramón, Ramón. Bien, ¿y a qué se debe que estés con ella? ¿La conoces o estás sí, ocasionalmente? Ah, la conoces. Ok. es mi nieta, Ah, ¿es tu nieta? sí, Ah, mira, pero Ramón, ¿cuántos años hace entonces que estás allí? mucho. Claro. ¿Y por qué te quedaste con ella? Contame. Me atoraron Ah, mira. Bueno. Y y mi decime, mujer no me dejó partir, Ajá, ok, me hizo daño, claro. ¿Quién te hizo daño? mi mujer, Ah, tu mujer te hizo daño. Bueno. ¿Y a ella vos la querés, a Sagri, a Sagrario, la querés? sí, Bien. Bueno, pero vos sabés que te voy a contar una cosa que a lo mejor no te diste cuenta. Vos sabés que no está bueno que estés así pegado a ella. Yo te puedo ayudar a ir a un lugar mucho mejor. ¿Te gustaría que yo te ayude? Es un lugar de luz donde te vas a encontrar con tus seres queridos que ya partieron antes. Vas a poder librarte de esta sensación de no poder morir que tenés. ¿Te sí, gustaría que yo te ayude? sí, pero estoy atrapado. No importa, yo vas a ver cómo te voy a ayudar y te van a venir a buscar. Mira, vos simplemente lo que tenés que hacer es mirar hacia arriba. Vos tenés que calmarte. ¿M? Lo único que tenés que hacer es levantar tu mirada hacia arriba. Mirá hacia arriba. Eso, eso. Y escuchá lo que yo te voy a decir y vos me vas a ir diciendo cuando yo te pregunte, ¿sí? Bien. Escuchá. Vos mirá hacia arriba y escuchá y vas a ver cómo van a venir a buscarte y llevarte a ese lugar que yo te estoy diciendo que es hermoso, que es la luz. Ahí vas a poder encontrar a tus seres queridos. ¿Qué ser querido recordás? Estoy en el pozo, ¿En qué pozo estás? en el de la casa. Ah, ajá, bien. Bueno, bien. Entonces, bien, bien. ¿Y a qué se debe que estés en ese pozo? ¿Moriste ahí? Sí. No, ella metió mi espíritu ahí, ¿Quién es ella? mi mujer. Ah, ¿qué te hizo? ¿Algún trabajo? No sé, Bien, bueno. Yo te voy a ayudar a liberarte de ahí. ¿Sí? ¿Te ayudo entonces? sí, Bien.
¿Te acordás el nombre de tu mamá o de tu papá? ¿O de algún ser que hayas querido? Ramón. Mi hermano Tomás. Bien. ¿Y tu hermano Tomás seguramente está en la luz? ¿Qué Sí. crees? Bien. Entonces, vos mirá hacia arriba y escuchá. Humildemente, humildemente, Señor, te pido que llegue tu luz a tu hijo Ramón. Humildemente, Señor, te pido en tu infinito amor que nos otorgues la gracia que te estoy pidiendo. Te ruego que permitas que el alma de tu hijo Ramón pueda encontrar el camino de regreso a la luz. Abre las puertas de tu reino para que pueda regresar al seno de tu gloria. Humildemente, Señor, te imploro y te pido tu misericordia para rescatar el alma de Ramón. Acuérdate que tu hijo está esperando para ir a la luz. Y en tu infinita misericordia te pido que envíes tu espiral de luz y a tus ángeles protectores para que lo guíen para ir hacia la luz. Fíjate, Ramón, que vas a empezar a sentir cómo vienen a buscarte y vas a poder ir con ellos. Contame qué va pasando, Ramón. Contame, Ramón, qué va pasando. ¿Te vienen a buscar? ¿Te vienen a buscar, Ramón? Eso. ¿Quién viene? Tu hermano, eso es. Extenderle la mano así te levanta y te lleva. Y contame, Llora, contame. perdón. Eso es. Contame qué va pasando, contame. Ya no hay dolor. Ya no hay, ya no hay. Bien, déjate llevar. Ya respiro. Ya Eso es, respiro. eso es. Déjate llevar. Ya respiro. Ya no. Eso es. Déjate llevar y avísame cuando tu hermano te haya llevado a la luz. Llegué con mi hermana, con mis Eso, hijos. eso es. Bien. Contame cómo se siente estar allí. Mucha paz. Eso, sentí esa paz. Pero Sentilo. necesito el perdón de Dios. Bueno, eso vas a poder hablarlo y vas a poder verlo. ¿Sí? Lo importante es reconocer que vos necesitas el perdón, ¿sí? Ya lo vas a poder pedir y te van a perdonar. Hay amor incondicional ahí, ese lugar donde vos llegaste. ¿Me entendés eso? Sí. Bien. Bueno, Ramón, quédate allí con tu familia, disfrutando. ¿Sí? Eso. Gracias. De nada, Ramón.